Bendiciones, hermanos y hermanas que me escuchan. Una vez más, aquí en nuestro curso de homilética básica. Vamos a entrar en la clase número 3. Así que vamos a leer una vez más la Torá, esta vez con una bendición diferente. Dice así: Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh El-Ha, Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Baed. Esto es: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendito el nombre de su reino, glorioso y eternamente para siempre. Amén. En este capítulo, por decir así, o en esta sección, vamos a estudiar ya en esta clase número 3, el sermón expositivo. El sermón expositivo, podemos decir que un sermón es expositivo cuya exposición se realiza basada en un texto largo de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando como base de un sermón X se utiliza una porción larga de las Escrituras, se puede decir que es un sermón expositivo. Este tipo de sermón utiliza a veces capítulos de la Biblia, historias, metáforas o parábolas, como vamos a ver en unos minutos en los ejemplos, que completan una serie de versículos que desarrollan una temática determinada. Y este tipo de sermón expositivo se utiliza mucho para, por ejemplo, dar estudios, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, o un serial específicamente sobre un tema determinado, pero que sea largo. Y bueno, nos permite en este caso dar continuidad a cualquier tipo de enseñanza que estemos dando de las Sagradas Escrituras. Este tipo de sermón vamos a ver en mi ejemplo número 1, que siguiendo el orden de la estructura o el esqueleto, como yo le llamo, el tema es: ¿qué es lo que Dios pide del hombre? Como tema, al primer ejemplo, yo pongo qué es lo que Dios le pide al hombre. Y el texto que utilizo como base se encuentra en Miqueas. En Miqueas capítulo 6, verso del 6 al 8, dice así la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Yahweh? Y adoraré al Elión, al Altísimo. Me presentaré ante él con holocausto o con becerros de un año. ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10 millares de arroyos de aceite? Daré inclusive mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, tomo como este texto base para el tema, la pregunta que hago: ¿qué es lo que Elohim, lo que Dios pide del hombre? Y entonces, como introducción, yo puse algo, o podría decir en esta tarde otras cosas. Por ejemplo, muchas personas buscan cómo agradar a Dios a través de ayunos, a través de vigilia, hablando de iglesia. Ayunos y vigilias que son herramientas para la fortaleza espiritual, pero que creen que por su ayuno y su vigilia, en este caso, ya van a agradar a Dios. Otras personas hacen diferentes tipos, en otras religiones, diferentes tipos de cosas. Y siempre el hombre ha tratado de buscar la manera de llamar la atención de Dios, por decirle así. Ahora, qué bueno que la divina respuesta no es que hagas ayuno y oración. La divina respuesta, y no estoy diciendo que el ayuno y oración no sirva, estoy diciendo que la divina respuesta es que hagas justicia, o sea, lo justo, que ames hacer misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Estas tres cosas son las que pide Yahweh de una persona. Ahora, luego que pasamos de esta introducción que improvisé ahora mismo, aquí tenía otra, pero luego que pasamos de esta
introducción, pues entonces ponemos lo que es la primera idea o la primera sección, o como venimos diciendo, número 1, lo que el hombre cree que Dios le pide, lo que el hombre piensa que Dios le pide. Y bajo este subtítulo ponemos: con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Altísimo. Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. Se agradará Yahweh de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y luego ponemos en la división número 2 lo que Dios le pide al hombre. Realmente el hombre piensa una cosa, pero lo que Dios le pide al hombre es otra cosa completamente diferente. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, a esta segunda sección o esta segunda idea de lo que vamos a ir hablando, yo le añado algunas otras subsecciones o lineamientos para que le den forma al esqueleto, a la estructura de lo que venimos hablando. Y podría, bajo la línea número 2, lo que Dios le pide al hombre, poner: humillarte ante tu Dios, amar misericordia y hacer justicia. Y entonces uno empieza ahí a explicar lo que es humillarse ante Dios y arrepentimiento, amar misericordia, hacer justicia. Y en el caso de humillarse ante Dios, arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, verso 30. Si usted se fija, cada uno de los pronunciamientos que yo voy haciendo de cada una de estas divisiones va apoyado con una porción de la escritura que apoya esas subdivisiones. Dijimos que las divisiones principales de este sermón sería, primeramente, 1, lo que el hombre cree que Dios pide. Y empieza la escritura a decir: con qué me presentaré, lo que hemos leído. Y luego en el número 2 ponemos lo que realmente Dios pide del hombre. Y pasamos ya con 3 subdivisiones a explicar, y fueran 5 o 6 o 7 subdivisiones, pero como la escritura solamente está diciendo que son 3 cosas la que Dios pide del hombre, pues entonces son 3 subdivisiones solamente, y pasamos a explicar en qué consiste humillarse ante Dios, en qué consiste amar misericordia y en qué consiste hacer justicia. Y para humillarse ante Dios ponemos arrepentimiento y ponemos la porción que leímos, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Como número 2 de esta subsección dice: amar misericordia, que es lo segundo que Dios demanda del hombre. Ahora bien, la misericordia se expresa con hecho, con acción. Uno no puede decir que es misericordioso si no muestra con acción la misericordia. Y Santiago capítulo 1, verso 27 nos dice: la religión pura y sin mácula, o sea, sin defecto, delante de Dios el Padre, es esta. Y empieza a mencionar con acción: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus momentos difíciles, sus tribulaciones, y guardarse de mancha del mundo. O sea, está hablando de una acción. Amar misericordia es poner en acción lo que nosotros creemos como fe, lo que a Dios le agrada. Y aquí menciona en Santiago que amar misericordia no es más que visitar a los huérfanos, a las viudas en sus momentos difíciles y guardarse sin mancha del mundo. Luego pasamos a la tercera cosa que Dios demanda de nosotros: hacer justicia.
Y para eso buscamos un texto apropiado como es Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10, que dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim, o Dios, preparó de antemano para cada uno de nosotros que anduviéramos en ella. O sea, que Dios preparó de antemano obras para que andáramos, caminos para que andáramos en ellos. Y a eso se refiere a hacer justicia, hacer lo justo, hacer lo correcto, hacer lo que Dios manda en su palabra, caminar en sus caminos, seguir sus pisadas. Y a eso se refiere a la Escritura cuando dice lo que Él demanda de nosotros: que nos humillemos, que amemos hacer misericordia, o sea, que hagamos obras y hacer justicia, caminar en el camino del Señor. Y luego la conclusión de este mensaje sería: ¿qué es lo que Dios pide del hombre? Bueno, Miqueas lo dice: humillarnos ante Dios, amar la misericordia y practicar la justicia. Si todos los comprendiéramos, viviéramos de acuerdo a estos principios espirituales, este mundo sería mucho más fácil de vivir, es la realidad. Y como usted ve, aparentemente este mensaje es sencillo en esta conclusión, luego el llamado, pero aquí hay mucho que hablar. Solamente el esqueleto con las ideas, el orden de las ideas, los textos que apoyan esas ideas, o sea, las divisiones, las subdivisiones, y luego la conclusión. Y usted, basado en esta estructura, empieza usted a predicar su sermón, su mensaje, en un orden lógico, utilizando los debidos versículos bíblicos apropiados, y en este caso los oyentes pues no van a perder la idea de lo que usted le está tratando de exhortar, enseñar o animar. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo número 2 de lo que venimos hablando, que se conoce como sermón expositivo. Y en este segundo ejemplo, el tema que yo puse fue una historia que todos debemos conocer. Una historia que todos debemos conocer. Y entonces yo buscaría un texto acorde. Y el texto que escogí fue Lucas, capítulo 16, verso del 19 al 31. Si se fija, son varios textos bíblicos. Es una porción bíblica larga, que es lo que hace en este caso el sermón expositivo. Y dice así: una historia que todos deben conocer. Y esta es la historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, haciendo énfasis en la condición triste de este mendigo llamado Lázaro, latinizado Lázaro. Realmente en hebreo su nombre correcto es Eleazar. Pero bueno, aconteció que murió el mendigo Eleazar y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en la vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, un gran muro está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí allá no pueden, y de allá para acá tampoco. Entonces él le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin que vengan ellos también y no vayan a caer en este lugar de tormento, de arrepentimiento, de tristeza, de amargura. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas: tienen, óigalo. Entonces le dijo: no, padre, pero si alguno viniera entre los muertos, testificándole que el mundo espiritual es real, haciéndole saber que realmente todo esto es real, ellos van a creer. Y continúa la escritura diciendo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguien se levante entre los muertos. Una historia que todos deben
conocer. Una historia que todos deben saber. La realidad de que esta vida pasa, de que esta vida es corta, de que los días de nuestra edad son como nada. Ayer somos jóvenes, mañana, hoy somos ya mayores, mañana somos ancianos y pasado ya no estamos aquí. Una historia que todos deben conocer, que todos deben entender, para que después no digan, a mí nadie me dijo. Entonces, esto como introducción, podemos parafrasear y decir que realmente los versículos que estamos leyendo en esta porción de las Escrituras nos alertan de que realmente está instituido los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. La necesidad de que cada caminar nuestro en esta tierra sea considerado con sabiduría, porque un día de todas esas cosas vamos a tener que dar cuenta. Y luego de que yo doy esta pequeña introducción, y añado también en esta introducción, en este caso, que Dios ha establecido que los hombres prediquen a los hombres, no que los ángeles prediquen a los hombres, y mucho menos que un muerto venga, si pudiera venir, a decirnos que el mundo espiritual es real. Si no creemos a los predicadores, a la palabra, o a lo que está escrito en la palabra de Dios, tampoco se van a persuadir de que alguien venga del mundo espiritual, haya muerto, haya regresado, y les predique que sí, que realmente el cielo es real y que el infierno es real. Dios ha establecido como forma de creencia la palabra de Dios a los predicadores que hablan a través de la palabra. A eso se refiere a Moisés y a los profetas tienen, hablando en este sentido. Ahora, como división número 1, yo puse la percepción humana en este mundo físico. La percepción humana en este mundo físico. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada vez banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse. O sea, la percepción humana del mundo físico nos habla en esta parte de esta porción de la escritura de Lucas, que el mundo, la gente juzga por las apariencias. El rico está bien, el rico ha sido bendecido por Dios, el rico quizás es una persona buena, por eso Dios le ha dado tanta riqueza. El mendigo está en esa condición a saber por qué. Algo malo tiene que haber hecho en su vida, porque para merecer esa condición tan triste. Eso es lo que usted escucha en muchos lugares. El que le va bien es porque Dios está con él, y el que le va mal en esta tierra es porque está en pecado. Eso es lo que enseñan por ahí. Pero la percepción humana de este mundo físico es errónea. Por eso es que yo pongo en este caso como segunda sección una revelación de lo que hay después de la muerte. O sea, la percepción humana, las apariencias de lo que el hombre cree o piensa es una cosa. Ahora, la revelación de lo que realmente hay después de esta vida. Y entonces ya aquí se desmiente que no es porque una persona sufre, es porque está en pecado, y una persona que le va bien, todo siempre bien, es porque vive agradable delante de Dios. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles, y el seno de Abraham murió también el rico y fue sepultado, y estaba en el Hades y alzó sus ojos. Ahora, ya después que yo aquí empiezo a hablar, o el predicador empieza a hablar, caemos en la sección número 3, los tormentos del infierno. Y ahí la escritura empieza a hablar de que cómo estaban sufriendo, la realidad de que una vez que una persona parte en este mundo, lo que sucede si no tiene a Cristo en su corazón, si no ha creído en su palabra. Y usted puede desarrollar y hablar y añadir muchos textos bíblicos que hablen acerca del mundo espiritual. Yo solamente estoy explicando este pasaje. Ahora bien, una vez que usted termina de formular esto y aclarar lo que existe realmente en el mundo espiritual para aquel que se va sin Cristo, y lo que existe en el mundo espiritual para aquel que se va con Cristo, ya usted entonces está listo para pasar a la división número 4, la forma de escapar de la condenación eterna.
O sea, usted presenta la solución. Primeramente, usted pone la percepción de lo que el mundo cree. Luego, la sección 2, la división 2, una revelación de lo que hay después de la muerte. La división 3, usted relata con este texto y con muchos textos más si quiere, que yo lo puse aquí, en este ejemplo, realmente el horror de una vida sin Cristo en la eternidad, porque es eterno. Ahora, cuando ya usted llegó a este punto, a este clima, ya usted cae en la parte sección número 4, división número 4, como usted desee llamarle, y usted presenta la solución para escapar de la condenación. Usted tiene que ser lo suficientemente convincente, tiene que hablar de una forma tan convincente, estudiar bien este pasaje, otros pasajes paralelos que hablan del mundo espiritual y presentar a la congregación algo, una idea plasmada que les haga entender que lo que está diciendo la Escritura es real, no es mentira. Y para ello se va a auxiliar de mucha oración y del respaldo del Espíritu Santo, porque el único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Mucha oración y de la ayuda del Espíritu Santo para convencer a las masas, a las personas, de que lo que estamos presentando acá es algo grave, algo completamente grave, y bueno, la forma de escapar de ese juicio, en este caso, pues la da el mismo pasaje. Abraham dice a Moisés y a los profetas, óigalo, o sea, tiene una forma de escapar de ese juicio que va a suceder indefectiblemente si usted no acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Escucha a los predicadores, escucha a los profetas, a los profetas verdaderos. Porque hay profetas de verdadero todavía en el pueblo de Dios. Y obedeciendo de esta forma, usted va a escapar lo que le esperaría en caso que usted parta de este mundo sin Cristo Jesús. O sea, usted en este tipo de sermón expositivo, usted presenta la percepción humana en este mundo físico, usted presenta cómo es que la gente valora las cosas por lo que ven. Así el mundo juzga. El próspero, el millonario, el que todo le sale bien, obtuvo la gracia de Dios. Y el que es mendigo, el que es pobre, el que siempre está pasando necesidades, no le está agradando a Dios y por eso Dios lo tiene así. Esa es la cultura popular, ese es el dicho popular. Ahora, la revelación después de la muerte es muy diferente. Resultó ser que el que estaba bien delante de los ojos de Dios era mendigo y el que estaba mal era el rico. El castigo, la forma de escapar del castigo, y luego, en este caso, ya usted hace un llamamiento al arrepentimiento y de esta forma podemos presentar lo que es un sermón de salvación, un sermón evangelístico, y esta conclusión nos lleva a la triste realidad de que partir de este mundo sin Cristo no es una buena idea. Entonces, aquí yo puse dos ejemplos sencillos de lo que es el sermón expositivo. Y con estos dos ejemplos se termina esta clase. Y quiero añadirles algo más antes de despedir esta sección número 3 o esta clase número 3 de homilética, hablando ya del sermón expositivo. Recordándole, hermanos, que la homilética es el arte que te enseña cómo predicar, cómo exponer, cómo transmitir el mensaje de la palabra de Dios, y que todas estas formas de predicación, todas son válidas, todas son excelentes, pero que lo más importante para un mensaje, luego que usted aprende a estructurarlo y escoge los versículos correctos, es la oración, es el ayuno, es el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Usted puede predicar, aprenderse todos los tipos de sermones y hacerlos al dedillo, pero su predicación va a ser hueca, su predicación va a ser fría, su predicación no va a tocar el corazón de nadie,
a menos que usted ya haya orado, buscado la dirección, se haya metido en oración. Se haya metido en oración, y no estoy hablando de orar media hora, sino dedicarle su vida diaria a orar y a clamar, y más si le toca predicar, buscar la dirección de Dios, buscar el respaldo de Dios, pedirle a Dios que le use, que hable a través de su boca, que le perdone cualquier cosa que usted no recuerde en ese momento. Pero como nota final, yo le estoy aclarando a usted que es muy importante la asignatura de homilética, pero homilética, hermenéutica, cualquier conocimiento bíblico a la hora de transmitirlo no funciona si la persona no tiene buena comunicación y buena comunión con Dios. Así que el Señor les bendiga poderosamente en esta tarde. Aleluya. Y vamos a leer una bendición más en hebreo en esta tarde, agradeciéndole a cada uno de ustedes que me escuche en diferentes lugares. Como siempre diciendo, mi teléfono es 806-660-6157. Pueden hacer chat conmigo por WhatsApp. En este caso, preguntarme cualquier cosa acerca de estas clases. Y anhelo de corazón que estas clases les sirvan de bendición para que usted aprenda a preparar un sermón. Cuando yo me convertí al Evangelio, antes de leer esta bendición en hebreo, cuando yo me convertí al Evangelio, que llevaba un tiempecito, yo pedí, nunca se me olvida, pedí que me enseñaran a predicar. Y me dijeron, la persona que me dijo, hermano, esto es algo muy grande. Hay que ser muy espirituales. Y usted tiene todavía que esperar bastante tiempo para aprender a predicar de una forma altanera y orgullosa. Pero con los años aprendí de que no es así. Todos tienen derecho a aprender a predicar y a desarrollar sus dones y a desarrollar sus ministerios. Pero todo ministerio y todo don y toda capacitación no funciona sin una vida que no esté sometida a Dios en oración y ayuno, clamando, orando, mirando constantemente cómo está su vida, cómo está mi vida, para que nada interrumpa su comunión con el Señor. Así que terminamos esta clase número 3, curso básico de homilética número 3, el sermón expositivo, y vamos a buscar una bendición hebrea para este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer la bendición por el estudio o la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios o la Torá. Baruch ata Yahweh Elohenu melech haolam asher kideshanu metisvotah veshivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos, tus mandamientos, tus ordenanzas, para que nos ocupemos en el estudio de la Torah. Como usted ve, esta bendición hebrea habla de que Dios nos manda a que empleemos tiempo, aparte de todas nuestras actividades, a estudiar la palabra, a meditar la palabra. De hecho, el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el hombre? El joven, pero yo digo hombre, no importa la edad. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Bueno, con guardar tu palabra. Y hay que meditar en la palabra de Dios, hay que orar. Y eso es importantísimo para aquella persona que quiera ser un predicador efectivo, que quiera ser un mensajero de Dios efectivo. Orar, predicar la palabra, pero orando primeramente, y meditando en la bendita palabra del Señor. Hasta aquí la clase número 3. Shalom aleje, mis queridos, estimados hermanos. Bendiciones.